Otro tema que ayer hablábamos con Clara y Lucio también, ganancias. Estoy leyendo, por ejemplo, que el PRO propone sumar excepciones para lograr que se apruebe la reversión del impuesto y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con ganancias? Hay un tema complicado ahí. Ayer se conoció que hay más tiempo para presentar la declaración jurada de ganancias, ¿no? Que los contadores tienen más tiempo. Y el gobierno, según un comunicado, habló de algo así como la seguridad jurídica, previsibilidad y no sé qué cosa. En realidad porque te quieren hacer ganancias retroactivo. Dos cosas. Primero es cuál es el mínimo no imponible de ganancias. Hoy está más o menos en 2,5 millones de pesos y el gobierno lo quiere bajar, según la versión que escuche, 1,3, 1,4, 3 montos avanzando, esto lo decíamos. 1,6. Ayer Clara hacía la aclaración de, che, si seguimos la inflación debería estar arriba de 3 millones. Bueno, eso es proyección hacia adelante. Hoy está en 2,5 millones. No, proyección hacia adelante no, porque si vos tenés una ley, la tenés que cumplir. Y la ley que decía, la ley del año pasado, de septiembre del año pasado, que el mínimo no imponible tenía que ser el monto. Lo tengo a Federico De Luca, contador tributarista. Fíjate las aristas de la discusión esta. Claro. ¿No? ¿Qué tal, Federico? ¿Estás escuchando? Diga, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu reflexión respecto de lo que estábamos debatiendo aquí con el tema ganancias? Bien, mira, el tema ganancias está en un limbo, como bien estaban informando, y por eso es que ayer se extendió el plazo que todos los empleados y los jubilados tienen para presentar el CIRADIG, un mes más hasta el 30 de abril. Esto es, el CIRADIG es el sistema a través del cual los empleados y los jubilados informan las deducciones del año anterior, es decir, del 2023, a los empleadores para que cuando se haga el recálculo del impuesto se contemplen todas las deducciones que se tuvieron durante el año. ¿Y por qué hizo esto ayer AFIP? Porque el año pasado, cuando estaba la campaña electoral, Massa sacó 2 decretos, 415 y 473, y uno de ellos modificaba la forma en que se retenía ganancias a los empleados, ¿no? Esto elevaba un 35% las escalas de retención del impuesto, que es algo que el Poder Ejecutivo puede hacer. Lo que faltó es que eso después se termine validando desde el Congreso, modificando las escalas para calcular el impuesto a las ganancias. Federico, Clara Salguero, buen día. Estábamos hablando de cuánto debería estar si se cumple la ley, pero en cuánto está desactualizado, pero además lo que piensa el gobierno que debería ser el monto del mínimo no imponible de ganancias. ¿Qué pensás vos, que sos el entendido, si uno hace una comparativa con otros países de la región? ¿Cómo debería ser en la Argentina el mínimo no imponible de ganancias? Bien, el impuesto a las ganancias es a nivel mundial el mejor impuesto que hay porque justamente grava las ganancias. Entonces, cuando hay ganancia, la grava. Lo que hay que definir es qué se llama ganancias. Entonces, acá hay que establecer un mínimo no imponible que justamente no sea irrisorio, como ha pasado en otros momentos de Argentina, porque si no, el impuesto a las ganancias alcanza no tu ganancia, sino tu ingreso que necesitas para vivir. Claro. Entonces habría que determinar cuál es ese ingreso necesario para que uno pueda tener una vida cómoda, bien, y sobre el excedente... A partir de ahí, claro. Eso, a partir de ahí. El monto, la verdad que el monto es algo, si se quiere, simbólico, porque en una Argentina con una inflación de 2 dígitos mensual, no solo es un monto que se establezca de una vez, sino las actualizaciones que después se tienen que ir haciendo mensualmente, cosa que en Argentina no se hace. Está bien, pero te cambio la pregunta entonces, Federico. ¿Qué sería lo razonable? ¿1,5 millones de pesos? ¿2.340.000 a lo que está ahora? ¿O cuánto debería estar? Como base tendría que ser 1,5 millones. ¿Cómo? No, como base 1,5 millones de pesos. Menos de 1,5 millones de pesos, ya se estaría de nuevo, ya se estaría grabando no una ganancia, sino un ingreso necesario para mantener pero un Federico, nivel de vida. Perdón, acá cruzamos teoría y praxis, ¿no? Vos decís, en teoría es el impuesto más progresivo, más justo, graba la ganancia, etcétera. 1,5 millones de pesos, un trabajador que debe pagar un alquiler de 500.000 pesos, le queda 1 millón de pesos para vivir. Y no es una plata, digo, teniendo familia,
Digo, porque no estamos hablando de un país, no de ahora, ¿no? Esto viene heredado, pero no estamos hablando de un país que la escuela pública es de calidad, no necesitas pagar escuela privada. La salud pública es de calidad, pero está colapsada por atención. No vas a la salud privada porque tenés salud pública. Estamos hablando, digo, un millón y medio de pesos no es una plata con la cual una familia viva con lujos. ¿No te parece muy bajo el mínimo imponible en 1,5 millones de pesos? Mira, coincido en todo lo que decís, y justamente el impuesto a las ganancias, vuelvo a repetir que siempre fue el mejor impuesto, no antes de que se hagan todas estas modificaciones y toqueteos que se estuvieron haciendo en el último tiempo, porque justamente una de las deducciones que te permite el impuesto a las ganancias, por ejemplo, para los empleados, es la deducción del alquiler, hoy con un tope de 500.000 pesos anuales. O sea, ahí es donde... Claro, 450.000 pesos anuales, para ser más exactos. Ahí es donde queda irrisorio, y por eso hay que prestarle atención a los números, pero también en una Argentina como la nuestra, hay que prestar atención a cómo se actualizan esos valores. Porque si no ponemos un monto hoy, y si esos montos después no se actualizan correctamente, nos pasa como nos está pasando en el ejemplo que acabo de mencionar. Siempre vas atrás, claro, en un país siempre donde... vas atrás. Esto se estabilizaría si baja la inflación. Sí, sí. Evidentemente, como muchas de las cosas. O, por ejemplo, lo que nosotros en algún momento habíamos planteado el año pasado, que las deducciones se actualicen mensualmente, mínimamente por un índice de inflación. Bueno, es un poco, y acá traemos lo que está pasando con el tema de los autónomos y los monotributistas, el tema de escalas de facturación que no se actualizan y quedan atrás y absolutamente chupados y absorbidos por la presión tributaria. Correcto. Bueno, justamente era un poco el planteo que estaba o que se intentaba dar en la ley de bases, donde obviamente había que discutirlo en profundidad, pero este tema de poner ciertos parámetros y después prestar atención en cómo se van a actualizar esos parámetros para que después no quede algo fijo que sirva para hoy, pero que en 2 meses quede desactualizado y volvamos a tener la misma discusión que 2 meses atrás. ¿Cuánta gente paga hoy ganancias, Federico? 90.000 más o menos, ¿no? No, un poco más tiene eso. No. Hoy están más o menos en 300, 400.000 personas, pero históricamente es un impuesto que lo pagaron más o menos 1,5 millones, entre 1 millón y 1,5 millones de personas. ¿Qué impuestos deberían desaparecer si Milei acomoda la economía? El primer impuesto que debería desaparecer es el impuesto a los ingresos brutos, que yo lo llamo el más bruto de los impuestos. Es provincial ese. Sí. Correcto. No es pero lo garpás igual. No, ya sé, pero digo, es provincial. Ese es, le sacás guita a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias respectivas. Correcto, pero si se acomoda la economía a nivel general país, ese impuesto es el peor, es el más regresivo, ataca directamente las ventas y no la rentabilidad, es el peor de los impuestos. Después, no solo a nivel impuesto, las cargas sociales que son un tributo, no sé si desaparecer, pero no en los valores que están en la actualidad. Hoy los valores, hoy por cada peso que cobra un trabajador, entre lo que aporta el empleado y el empleador, es más o menos el 50% de carga social, que es un montón. ¿Y cuánto es en el mundo, Federico, para comparar? ¿Cuánto es en el mundo? 8%, 10%, 11%. ¿Y el IVA, Federico? El IVA en realidad no debería desaparecer, es un impuesto común pero sí bajarlo. Estamos en niveles... Claro, sobre todo, ¿sabes qué? En alimentos. Porque si vos bajás el IVA en alimentos, bajás el precio del alimento. Sí, lo que pasa es que ya lo intentó Lavagna, creo que fue en 2003 o 2002, y el precio de los alimentos no bajó. Es decir, los comerciantes, comunidad del barrio, se la comieron. Digo, Federico, bajó el IVA del 21 al 19. Una más, chico, porque me tengo que ir a Rosario. El precio no bajó. Dale. Es muy polémico el tema de impuesto a las ganancias y jubilados. ¿Cómo es en otros países? ¿Los jubilados pagan impuesto a las ganancias? ¿O corresponde que lo paguen? De nuevo, sí pagan impuesto a las ganancias, pero de nuevo, el impuesto a las ganancias a nivel mundial, en la mayoría de los países, alcanza realmente ganancia. Entonces los mínimos no imponibles están
muy elevados, por lo tanto, pagan ganancias jubilados que tienen jubilaciones muy, muy buenas, no jubilados que con una jubilación no cubren ni la canasta básica y están alcanzados por el impuesto.